Buenas tardes, profesora, buenas tardes, compañeros. Nuestro tema del video va a ser el hormigón pre-condensado, conformado por Andrés Huicay, Carlos Gómez y Víctor Álvarez, donde yo comenzaré dando una pequeña introducción sobre el hormigón pretensado y el hormigón posttensado, sus características y hablaré sobre las ventajas y desventajas. Bueno, conociendo el hormigón pretensado, se sabe de que se colocan primero los alambres que van colocados de extremo a extremo para luego vertir el hormigón, y la diferencia con el condensado es que se tiene primero el hormigonado y después se colocan los cables de tensión. Como definición, se conocerá que un hormigón pretensado es en donde se introducen cables de acero de forma tensada para que, hecho esto, se pueda vertir el hormigón, donde éste se adhiera al acero al momento en que inicie el fraguado, y una vez ya alcanzada la resistencia requerida, se retira la tensión aplicada hacia los cables, transfiriéndose al hormigón en forma de compresión. El empleo del hormigón pretensado suele atribuirse a estructuras sometidas a grandes cargas y con grandes separaciones entre apoyos, en las cuales la reducción de la cantidad de materiales utilizadas y la disminución de la altura de los elementos estructurales compensa el aumento de la complejidad del sistema. A partir de los 6 metros de luz entre apoyos estructurales, cualquier proyecto arquitectónico debería evaluar la posibilidad de utilización de un sistema pretensado. Mientras que el hormigón posttensado concreto al que se somete, después de vertido y fraguado, es decir, una vez que el hormigón ya haya adquirido su resistencia característica a esfuerzos de compresión por medio de las armaduras activas, ya sea cables de acero montadas dentro de vainas, comprimiendo el concreto antes de su puesta en servicio. El posttensado puede emplearse tanto para elementos fabricados en planta, a pie de obra o colados en sitio. Se utiliza para lograr que las estructuras sean más livianas, salven mayores luces y para cargas más importantes, por lo que las aplicaciones más usuales son para vigas de grandes dimensiones, dovelas para puentes, losas como pretensionado bidireccional, vigas hiperestáticas y tanques de agua, entre otros. La diferencia que hay entre ambos es: se prefiere utilizar elementos pretensados cuando se desea mayor rapidez de construcción, cuidando que no se sobrepase la capacidad de las mesas o moldes de tensado y que los elementos se puedan transportar por las carreteras y avenidas existentes. Para hormigones posttensados, al tratarse de elementos tanto prefabricados como hechos en obra, es cada vez más utilizado en altos edificios de viviendas, edificios de oficinas, edificios comerciales y hoteles, debido a la reducción de la altura de las piezas estructurales como vigas y losas, para lograr un mayor aprovechamiento en altura y poder tener más cantidad de pisos construidos dentro de una misma altura total del edificio. La ventaja del hormigón pretensado: mejora el comportamiento estructural. Conlleva un uso más eficiente de los materiales, por lo que permite reducir el peso y el costo total de la estructura. Mayor resistencia frente a fenómenos de fatiga. Menores deformaciones. Disminuye la fisuración del hormigón, aumentando su vida útil. Permite el uso óptimo de materiales de alta resistencia. Importancia de luces que salvan. Se utiliza una baja cuántica de acero, sobre todo una baja cuantía de armaduras pasivas. Se obtienen elementos más eficientes y esbeltos, con menor empleo de material. En vigas, por ejemplo, se utilizan alturas del orden de L20 a L23, donde L es la luz de la viga y, a diferencia de L10, utilizado en el hormigón armado. También disminuyen las alturas y secciones de los elementos. Tiene menos peso para pilares y fundaciones. También tienen rapidez de ejecución y poco personal en obra. Las desventajas del hormigón pretensado: la falta de coordinación en el transporte de los elementos pretensados o de los materiales y herramientas para el posttensado pueden encarecer el montaje. En general, la inversión inicial es mayor por la disminución en los tiempos de construcción. En ocasiones, se requiere también de un diseño relativamente especializado de armaduras, uniones y apoyos.
Se deben planear y ejecutar cuidadosamente el proceso constructivo, sobre todo en las etapas de montaje y colados en sitio. Y el cálculo suele ser más complejo. En el video voy a hablarles del contexto histórico del hormigón pre y post tensado, el cual la primera patente se ejecutó en 1866 en California específicamente. Esta patente tuvo mucha relevancia debido al contexto que se presentaba entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Fue en el año 1940, posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, que se empezó a realizar experimentos con respecto a este nuevo sistema. No se pudieron hacer antes debido a la escasez de acero que presentaba Europa. Se considera a Eugen Freyssinet como el padre del concreto preforzado. Él pensó que el preesfuerzo podría ser muy útil al tener disponibilidad de acero de alta resistencia, además de concreto de alta calidad. Estos materiales fueron presentados lentamente y fue hasta en 1928 cuando logró conseguir una patente con respecto a esto, además de publicar un libro llamado Una revolución en el arte de la construcción. Pero los ingenieros de esa época supieron que era una idea novelesca, ya que nunca alcanzaría el éxito. Sin embargo, hubo algunos como Mangel en Bélgica y Hoyer en Alemania que reconocieron su futuro haciendo seguir la idea básica del sistema de preforzado. Se contaba con nuevas herramientas y materiales, por lo que fueron los ingenieros europeos quienes encabezaron el nuevo método de construcción que acaparó la atención del resto del mundo. Algunos ejemplos se dan en Estados Unidos debido a que se ha anticipado en el uso de materiales como las tuberías, pilotes, dispositivos para paraguas, etc. Pero no fue hasta en 1951 que realmente se utilizó el verdadero concreto preforzado, al hacer el primer puente vehicular con este material. En 1952 se creó una sociedad internacional bajo el nombre de Federation International de la Precontrainte en Canberra. Su objetivo era diseminizar el uso de este material que en ese entonces no era tan conocido. Esto hizo en varias partes del mundo se incrementara nuevas sociedades y se fomentó un intercambio de información. Por otro lado, el post-tensado se aplicó principalmente en la década de los años 50. El sistema nace para ser utilizado principalmente en obras viales, donde claros mayores y estructuras más esbeltas desean ser útiles y aplicadas. La evolución del sistema se combina actualmente con fuertes factores ambientales, considerando que día a día adquiere un mayor peso en los proyectos de puentes, plantas de regasificación, presas y casi cualquier estructura en concreto. Voy a hablar sobre el diseño, el cual su característica principal es que en los hormigones se cambia el cemento de un grado de corriente a un grado de alta resistencia, ya que el hormigón pre y post tensado está expuesto a recibir grandes cargas de compresión debido a que se tensa. Con respecto a los aditivos, el aditivo se puede ocupar un autocompactante o fluidificante, y en relación a los hormigones corrientes, en el tipo de árido y en el agua, la dosis es la misma que los hormigones corrientes. La fase de producción del hormigón post-tensado se parte por colocar los moldajes en la base y en todo el perímetro. Luego se cubre con la rejilla de fierro. Después se instala el sistema de tendones. Tanto el lado positivo como el activo deben fijarse convenientemente a la amarra de esfuerzo y al moldaje. Luego se vierte el hormigón y una vez fraguado el hormigón y que alcance una resistencia óptima del 80% aproximadamente, se procede al tensado de los tensores. Luego se retira el moldaje y los tensores son estirados a través de una gata hidráulica que reacciona contra la propia pieza de hormigón. Luego se retira la gata y se transfiere la presión de los cables hacia el hormigón. Aquí ocurren las pérdidas instantáneas y deslizamientos inevitables, los cuales deben estar previstos por el cálculo estructural. Y finalmente se deben tomar en cuenta los esfuerzos permisibles, deformaciones y agrietamientos,
y las condiciones de resistencia última, de tal manera que además de alcanzar la resistencia adecuada, se pueda obtener una falla dúctil, que refiere a que empieza a tener deformaciones pero que mantiene su resistencia final. Y la puesta en obra del hormigón post-tensado consiste principalmente en lo anterior nombrado, ya que su producción y puesta en obra corresponden a lo mismo, ya que se realiza directo en faena. Ventajas del sistema post-tensado. La flexibilidad del sistema ofrece mayor posibilidad creativa para el diseño, permitiéndole mayores luces, plantas libres y estructuras más esbeltas. Es importante destacar que en este sistema puede eliminarse las vigas tradicionales estáticas, logrando así una mayor altura útil entre pisos y dejando mayor espacio para instalaciones de ductos y servicios. Esto permite resolver problemas de rasante, así como algunas edificaciones en altura. Agregar pisos adicionales sin modificar la altura total del edificio, así bien agregar un subterráneo para una determinada profundidad. Las principales ventajas en las losas post-tensadas son acortamiento significativo en el plazo de ejecución de la obra, gracias a la rapidez y eficacia programada en construcción. El sistema de moldaje se puede retirar inmediatamente concluido el tensado. Ahorro en el concreto, cemento, mano de obra y moldaje, ya que el sistema disminuye en forma considerable. Integrar estructuras superiores proporcionadas por la continuidad de losa y cables, con un buen desempeño sísmico. Esbeltas estructuras que permiten disminuir la altura del edificio, reducir las cargas de fundación y aumento de luces. Uniones sencillas y eficientes entre losas, vigas, muros, columnas y eliminan problemas de juntas entre dichos elementos. Soluciones estructurales con baja requerimientos de mantención, mayor firmeza, durabilidad y resistencia al fuego. Voy a hablar sobre la fase de producción y puesta en obra del hormigón pretensado, en donde una de sus características fundamentales es que la diferencia entre un hormigón armado y un hormigón corriente es que su curado es mediante vapor. Y principalmente se fabrican en fábricas y no faenas. Y la fase de producción y puesta en obra del hormigón post-tensado, el cual se realiza principalmente en faena. Control y evaluación del hormigón pretensado y post-tensado, donde se dará a conocer los controles, las evaluaciones y los ensayos para cada tipo de uno, diferenciándola con el hormigón tradicional. Les voy a hablar sobre las obras ejecutadas en Chile y a lo largo de todo el mundo del hormigón pre y post-tensado. En el pretensado hay una empresa que es de liderazgo que se llama Tensocrel, los cuales crean perfiles de hormigón pretensado, y les voy a presentar las principales obras realizadas en el mundo.